Bueno, saludándolos acá el día de hoy, a los que están presentes aquí, los que van a estar viéndonos online. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción número 106 y el texto específico del cual vamos a estar hablando es de Marcos 8, del versículo 27 a 29. A veces en la vida hay preguntas que cuando a ti te la hacen van a llevar tiempo, puede que te tardes un poco más en responderlas, porque no van a cambiar el rumbo de tu destino ni de tu vida. Pero hay otras preguntas que te van a hacer que sí van a influenciar en tu vida y en el futuro tuyo. Se cuenta que un día le preguntaron a varias personas, ¿quién es Jesús para ti? Entonces, uno respondió un gran maestro, otro respondió un profeta, otro respondió el que murió en la cruz. Pero se levantó uno de momento y dijo con gran convicción, Jesús es mi Salvador, porque sin él yo estaría perdido. Entonces, ahí se pueden ver la diferencia entre las respuestas. Unos respondieron de los que habían escuchado, pero el otro respondió desde su corazón, desde su propia experiencia con Cristo, desde esa experiencia personal que había tenido con Cristo. Entonces, hoy mismo vamos a estar viendo eso que se cumple en el libro de Marcos, y de eso vamos a estar hablando un poco, porque Jesús como tal él no va a querer que tú tengas una respuesta prestada, sino que él te va a estar preguntando directamente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Entonces, en este pasaje de que vamos a estar hablando, se trata de cuando Jesús estaba con sus discípulos en esa parte de Cesarea de Filipo, que eso se encuentra al norte de Israel, cerca del monte Hermón, en esa zona por ahí. Y era una parte donde estaba llena de templos paganos que le rendían culto a dioses paganos, y era un caos totalmente esa zona donde ellos estaban en ese momento. Y Jesús es donde va a lanzar esa pregunta, que posiblemente sea la pregunta más importante que él haya hecho. Y esa pregunta la vamos a estar respondiendo hoy, y va a estar como que apoyada completamente en lo que la Escritura nos va a decir y nos va a revelar. Jesús le va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que yo soy? Entonces ellos responden, unos que Juan el Bautista, otro que Elías y otro que uno de los profetas. Entonces lo que podemos ver ahí es que la gente reconocía a Jesús como que era algo especial, es decir, que estaba adelantado del pelotón, estaba fuera del pelotón. Le veían cualidades, hacía milagros, que hablaba de una manera diferente, como decimos en Cuba, estaba fuera de liga. Pero ellos no llegaban completamente a entender la profundidad de esa situación, de quién era Jesús realmente. Y se iban a quedar pues cortos en sus propias opiniones en ese caso. Hoy sigue pasando lo mismo. Si hoy tú sales a preguntar en la calle a las personas, ¿quién es Jesús para ti? Pues tú vas a encontrar pues varias opiniones, diferentes opiniones de las personas. Uno te van a decir, bueno, fue un gran maestro moral. Otro te va a decir un profeta. Otro te van a decir un revolucionario de su tiempo. Otro te van a decir un hombre bueno, un sabio y muchísimas cosas más. Y déjame decirte que todo eso suena muy bonito y está bien, que lo fue. Pero nos vamos a quedar cortos en lo que es Jesús realmente. ¿Quién es Jesús realmente? Porque admirar a Jesús no va a ser lo mismo que confesarlo como Dios y Salvador de tu vida. Fíjate que antes de su nacimiento, ya los profetas ya venían anunciando que el Mesías no sería solo un hombre, sino que Dios mismo encarnado, es decir, hecho materia. Él iba a venir
Iba a nacer en este mundo, iba a caminar entre nosotros para enseñarnos cómo vivir, para darnos un modelo de vida, para darnos un camino. Entonces, Dios no iba a mandar un ángel, sino que Él mismo vendría a salvarnos. Isaías 9:6 va a decir: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, lo que podemos ver es que Dios desde un principio, Él ya tenía eso pensado, que Él iba a venir y Él mismo iba a venir a redimirnos a nosotros por nuestros pecados. Jeremías 23, del 5 al 6, nos va a decir: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En los días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. Y ahí vienen 4 letras, que es en hebreo es Yod He Ba He, y va a decir después justicia nuestra. Cuando veo esas 4 letras, para que entiendan, después vamos a ver qué es lo que, en dónde se va a decir eso en la Biblia. Esas 4 letras no se pronuncian y es el nombre de Dios. Actualmente, pues le han puesto vocales y le dicen Jehová, en otros le dicen Yahweh, pero esas letras no se pronuncian porque es el nombre de Dios, que es la Y, la H, la W y la H. Entonces, este pasaje que te acabo de leer es una profecía mesiánica que anticipa la venida de un renuevo justo. Es decir, del linaje de David, como se dijo al principio. Pero lo más impactante de este versículo es cuando se pronuncian las 4 letras. Que esto es una afirmación de la divinidad del Mesías, porque ese título del Yod-Heh-Vah-Heh es el nombre personal de Dios, como ya te dije hace un momento. Y que es reservado solo para el Dios eterno de Israel. Por tanto, Jeremías está revelando, eso está en el libro de Jeremías, está revelando que el futuro rey, descendiente de David, no sería un simple hombre, sino que iba a ser el Dios mismo encarnado, quien traería la justicia que el hombre por sí solo no es capaz de hacer, sino solo Dios puede hacer justicia para nosotros. Entonces, ¿nos hemos quedado solo con la opinión de los otros? ¿Basamos nuestra fe en lo que escuchamos, pero no en la experiencia personal con Cristo? Entonces, ahí es donde Jesús, después de escuchar lo que decían la gente de quién era Él, entonces Él va a coger y va a hacer una pregunta directamente a sus discípulos. Él le va a hacer como un disparo al pecho, como decimos nosotros. La pregunta va directo a donde tiene que ir. Y Él le va a decir, y entonces ustedes, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ya noten el cambio ya Jesús, de venir a haber escuchado lo que los discípulos decían, que las multitudes decían quién era Él, que era un profeta, Elías. Pero Jesús entonces va a querer escuchar la opinión de sus discípulos directamente. Es decir, Él no se va a conformar con respuestas prestadas, sino que Él va a querer tu opinión personal. Entonces, un ejemplo de esto es que tú puedes haber nacido en una familia, tus padres pueden ser cristianos, puedes haber nacido, crecer en una familia cristiana, pero eso no te hace a ti ser cristiano. Es decir, la fe es algo que no se hereda. Hay otras cosas que se van a heredar en la vida. Vas a heredar partes físicas de tus padres, hábitos que lo vas a heredar también, pero la fe no se va a heredar. Como mismo también a veces que vemos que cuando las personas entonces van a las iglesias los fines de semana, o sábado, o domingo, el día que se reúnan, y entonces las personas van a decir, no, yo me siento súper bien cuando voy a la iglesia, yo ese día siento una paz en mi corazón increíble, porque eso ahí el Señor se manifiesta. Sí, es verdad. Pero muchas personas van a esa iglesia solamente un rato y lamentablemente se ha vuelto
en el mundo que hoy vivimos se ha vuelto como un club social, las iglesias cristianas muchas veces, donde van para estar confraternizando, que eso está bien, pero entonces después que salen del servicio, pues se olvidan de Dios hasta el otro fin de semana. Y eso es triste, ojalá y no fuera así, pero pasa. Entonces, y muchas veces hay personas que para lograr su objetivo, pues si te tienen que pasar por encima, pues te pasan por encima. Y entonces van a justificarse con que no, Dios permitió que esto pasara, que pasara esto o que pasara aquello. Y cuando la verdad no es así, déjame decirte que Dios no es que permita que pase aquello o pase esto. Las personas son las que hacen las acciones para que pase esto o aquello, no Dios. Y entonces, recuerdo que cuando quizás a todos nosotros nos haya pasado, y posiblemente te vas a acordar, cuando yo estaba en la secundaria, en el pre, me acuerdo que a veces que había preguntas en una prueba que uno no se sabía, pero siempre había alguno que se sabía la pregunta. Entonces tú cogías y le preguntabas callado, trataba que no te descubrieran, y tú, dime la pregunta uno. Entonces venía uno, te decía la pregunta, y entonces tú, por tal de aprobar, bueno, pues tú copiabas la pregunta sin analizar si esa pregunta estaba bien o no, las respuestas que estaban dando. Entonces tú, por tal de salir bien de la situación, pues tú ya copiabas de todo y ya. Es decir, Jesús no quiere eso en la vida de nosotros. No es que lo que nos digan los demás ya captemos eso como que es lo que es, sino que estudiemos, que nos esforcemos para que podamos conocer la verdad y podamos saber verdaderamente quién es Jesús, que es Dios. Mira lo que dice Juan 10:30. Y esos son versículos que te van a estar demostrando que Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Juan 8:58 va a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 14:9 va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús no se presentó solo como un enviado, sino como uno solo con el Padre. Cuando digo uno solo, eso se llama un ejad, que es una sola unión. Y en el Shema lo pudimos ver ahí en el devocional que te dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que en español es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Romanos 9:5 va a decir, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Tito 2:13 va a decir, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8 va a decir, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Primera de Juan 5:20 va a decir, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos estos ejemplos que estoy poniendo son ejemplos que están en la Biblia, como te decía al principio, que la Biblia te va a revelar, la Escritura, quién es Cristo, quién es Jesús, que es Dios. Entonces, viendo todo esto, cuando él le pregunta, volviendo atrás, cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? Entonces ahí es donde Pedro va a decir, tú eres el Cristo. Wow, es decir, Pedro logró tener esa convicción y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías, el enviado, tú eres nuestro Salvador. Y es lo que está cuando entonces Jesús le va a decir en Mateo 16:17, le va a decir, bendito eres, bienaventurado, bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, es decir, te lo reveló. Es decir, tiene que ser por una revelación. Pedro no estaba reconociendo que Jesús no era solamente un
un profeta, que no era solamente un maestro de la ley, sino que era el enviado, que era Dios aquí hecho carne en la tierra, hecho materia, que caminaba entre ellos. Isaías, es decir, ahí le estaba demostrando al declarar que Jesús era el Cristo, que se cumplía la profecía de Isaías 9:6, donde el Mesías sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, primera de Timoteo 3:16 va a decir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, fue una confesión que Marcos, y cuando Marcos la hizo, eso marcó un antes y un después. Porque Marcos, Pedro lo reconoció como Dios. Ya, decir, lo reconoció como Dios hecho hombre aquí entre nosotros. En Juan 20:28 dice: cuando Tomás lo vio resucitado, y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús aceptó esa oración porque era Dios. ¿Tú te imaginas que alguien venga a decirme a mí? Que alguien me venga a decir: no, tú eres Dios mío, que me digan eso a mí. Si yo sé que yo no soy Dios, ¿cómo yo voy a aceptar eso? Es decir, ya sería yo muy descarado, muy falta de todo para yo aceptar algo que yo no soy, ¿verdad? Pero Jesús sí lo acepta porque Él es Dios, Él puede hacerlo. Es decir, cuando Él le dicen Señor mío y Dios mío, Él sí puede hacerlo. Él tiene la moral para hacerlo porque están hablando de su misma persona. Apocalipsis 1:17-18 dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está hablando, Jesús viene, muere, resucita, estuvo muerto, pero vive. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando te dicen ahí alfa y omega, el alfa y omega son las primeras letras en el abecedario griego, que en hebreo también es el Aleph Tav, es decir, el primero y el último. Dentro de eso tiene que estar todo. Fuera de eso no hay nada. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él es el creador de toda la divinidad, en todas las cosas. Entonces, fuera de Él no puede haber nada. Dice: solo Dios puede recibir adoración. Jesús la recibió porque Él es digno de ella. Entonces, después de ver su muerte y resurrección, los apóstoles comprendieron plenamente quién era Él. Que no era solo el Hijo del Hombre, sino el Dios eterno encarnado. Entonces, confesar que Jesús es el Cristo significa reconocerlo como Salvador de nuestras almas, aceptarlo como Dios y Señor de nuestras vidas, rendirse a Él en obediencia y adoración. Romanos 10:9 va a decir: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, esta confesión no es solo una confesión de labios, como se ha vuelto muy popular en estos días, de que tú escuchas a cualquiera decir: no, sí, Jesús es, Jesús esto, Jesús, y la gente lo toma muy a la ligera, cuando no debería ser así. Yo recuerdo, yo trabajaba en Cuba en una tienda, y recuerdo que un día íbamos a tener una auditoría, y el día antes entra un primo mío a esa tienda, y él andaba evangelizando. Y entonces, cuando tú vas a tener una auditoría, y más en Cuba, que es un país corrupto, comunista y dirigido por unos esbirros, entonces tú tienes miedo a que cualquier cosa salga mal. Y me recuerdo que ese primo mío entra y me dice:
que hiciera la oración de fe, en ese momento, ahí yo me mandé a hacer la oración de fe. Y como yo, todos los que trabajaban conmigo. ¿Por qué? Por una superstición de que imagínate, tenemos que hacer eso para que todo saliera bien. Y recuerdo que ese día alquilamos un carro y nos fuimos para la iglesia de ese primo mío, toda la gente de mi trabajo. Nos fuimos para allá para que nos fuera bien todo ese día. Al otro día pasó la inspección, todo salió bien, más nadie se acordó de Jesús. Se olvidó la iglesia todo el mundo. Y ya, para que tú veas lo que es decir, en ese momento yo confesé, ¿no? Y por ir para allá, y a los 2 días ya se me había olvidado Dios. No es solo confesarlo de labios, hay que vivirlo. No es fácil, tiene que haber una revelación divina en ti. Sí, tiene que reflejarse en tu manera de vivir, tiene que reflejarse en los frutos que tú vas a dar, en tus decisiones, en tus prioridades. No basta con decir Jesús es el Cristo, hay que demostrarlo con una vida entregada a Él. Entonces, a medida de, vamos resumiendo, a medida de conclusión, si toda la escritura grita una sola verdad: Jesús es Dios. Los profetas lo anunciaron, Él mismo lo declaró, sus discípulos lo confesaron. Entonces, quisiera que te quedaras con una pregunta: ¿es Jesús tu Dios? Para que lo analicen, para que se puedan estar viendo eso y le puedan, como decimos en Cuba, darle cabeza. Entonces, Él no quiere que solo creas que Él existe, sino que lo reconozcas como tu Señor, Salvador y tu Dios. Entonces, esa misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quién dices que yo soy? Pues quiero que la analices y que la apliques a tu vida con esa perspectiva de que Jesús te estuviera preguntando a ti: ¿quién tú dices que yo soy? Entonces, tu respuesta puede definir tu eternidad, créeme. Porque un día todos vamos a tener un juicio final y vamos a estar cara a cara, parados frente a Jesús. Y qué reconfortante sería que Él abriera sus manos y te dijera: hijo mío, hija mía, a ti te conozco. Bendiciones.